Buenos días, seguimos con el examen de BOU de Murcia de Matemáticas 2. Este examen es el examen correspondiente a julio de 2024 y vamos a seguir con el bloque de probabilidad, ¿vale? El bloque de probabilidad y estadística, pues sabéis que son hasta el 2024 son los dos últimos ejercicios, ya veremos lo que pasa en el 2025, son el ejercicio 7 y el ejercicio 8. El 7 habitualmente suele ser más dedicado a la parte de probabilidad y el 8 normalmente se suele trabajar más con las distribuciones, o bien la binomial, o bien la normal, o bien ambas. Bueno, empezamos con el 7, ¿vale? Nos dice lo siguiente: el 60% de los habitantes de una población consumen pan integral, el 40% consumen pan blanco y el 20% consume ambos tipos de pan, ¿vale? Con esto realmente ya tenemos ciertas pistas, las vamos a poner. La probabilidad nos dice que el 60% consume pan integral, la probabilidad de que se consuma pan integral, vamos a llamar I, ¿vale? ¿Vale? Pues al suceso que nos dice las personas que consumen pan integral, la probabilidad de consumir pan integral hemos dicho que es 0,60. Nos dice que pan blanco lo consume el 40% consume pan blanco, la probabilidad de que una persona consuma pan blanco es de 0,40. Y por último nos da una última pista muy buena, nos dice que el 20% consumen ambos tipos de pan. Es decir, la probabilidad de que una persona consuma integral y pan blanco, los dos tipos de pan, es de 0,20. Realmente este ejercicio nos permite hacer una especie de conjunto, de diagrama de Venn, que nos va a ayudar realmente a entender muy bien realmente qué es lo que está sucediendo aquí. Es decir, si nosotros hacemos realmente una especie de cuadradito, aquí vamos a poner dos conjuntos, aquí vamos a poner toda la gente que consume pan integral y aquí vamos a poner toda la gente que consume ese pan blanco, ¿vale? Nosotros hay un dato que tenemos muy claro, que consuman pan integral y pan blanco justamente aquí en el centro, pues tendríamos el 0,20, es decir, este trocito aquí es la gente que consume pan integral y pan blanco. Como pan integral lo consume en total un 60%, yo sé que esto más esto tiene que ser 0,60, con lo cual aquí tendríamos 0,40, el 40% consume pan integral y no consumen pan blanco, están fuera del circulito del blanco. Como pan blanco lo consumen un 40%, yo sé que este más este tiene que ser 0,40, con lo cual este trocito de aquí tiene que ser 0,20, para que este y este de 0,40. Esta de aquí es la gente que consume pan blanco y no consume pan integral. Recordad que esta rayita arriba significa justamente lo contrario. Y si sumamos son 0,40 y 0,20 serían 0,60 y 0,20 son 0,80, hasta llegar a 1 nos quedaría 0,20. Pues aquí tenemos fuera 0,20, esta gente de fuera es la gente que no consume pan integral y tampoco consumen pan blanco, no consumen ninguno de los dos. Alternativamente a esto, si queréis también podéis hacer una especie de cuadro de contingencia en el que podéis perfectamente poner pan integral, no consumir pan integral, pan blanco y no comemos pan blanco. Y hacemos una especie de tablita, ¿vale? Llamada tabla de contingencia. Aquí simplemente pondríamos integral sería 0,60, no integral sería 0,40, pan blanco sería 0,40, no consumir pan blanco sería 0,60 y consumir integral y blanco me han dicho que es 0,20. Recordar que esto más esto suma este, con lo cual este de aquí es 0,40, este más este sumaría este, con lo cual este de aquí es 0,20, y este más este sumaría este, o este más este sumaría este, con lo cual este de aquí es 0,20. Y de nuevo tenemos a toda la población perfectamente especificada. Hay un 20% que consumen pan integral y pan blanco, hay un 40% que consumen pan integral pero no blanco, hay un 20% que consumen blanco pero no integral, y hay un 20% que no consumen ni pan blanco ni pan integral, ¿vale? Equivale perfectamente esta tabla de contingencia a esto que nosotros tenemos aquí. Bueno, y ahora ya vamos a empezar a responder a la pregunta. La primera pregunta que nos hace nos dice que si son independientes los sucesos consumir pan integral y consumir pan blanco. Recordad que para que esos dos sucesos sean independientes debe de cumplirse lo siguiente, es decir, que la probabilidad de la intersección de consumir pan integral y pan blanco debería de coincidir con la probabilidad de integrar por la probabilidad de blanco. Es decir, para que dos sucesos sean independientes, la intersección debe de ser igual que la multiplicación de probabilidades. Pues ya sabemos que integral y blanco me han dicho que es 0,20, integral era 0,60, blanco era 0,40 y cuando yo multiplico, ¿vale? Pues esto me va a quedar 0,24, que es distinto de 0,20, con lo cual no son independientes. O sea, en este caso los sucesos no son independientes. Para que los sucesos sean independientes, pues esto debería de haber sido una igualdad, ¿vale? Como no son iguales, ¿vale? La intersección sale 0,20 y la multiplicación de probabilidades sale 0,24, pues no son independientes, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro apartado A. Vamos a ver lo que nos preguntan en el apartado B. Nos dice,
Sabiendo que un habitante consume pan integral, ¿cuál es la probabilidad de que consuma pan blanco? ¿Vale? Esto es una probabilidad condicionada. Probabilidad de que consuma pan blanco si sabemos que dicho habitante consume integral, ¿vale? Recordad que una probabilidad condicionada, siempre aquí a la derecha ponemos lo que sabemos, aquí ponemos siempre lo que nos preguntan, y la forma de calcularlo es simplemente hacemos probabilidad de la intersección, comer pan blanco y comer integral, dividido entre la probabilidad de lo que sabemos de integral. Blanco integral sabemos que es 0,20, integral sabemos que es 0,60, y esto al final simplificado, si no me equivoco, nos va a salir 2 sextos, que es lo mismo que un tercio, ¿vale? Y ya tendríamos calculado nuestro apartado B, ¿vale? Apartado C, dice calcule el porcentaje de la población que no consume ninguno de los dos tipos de pan, ¿vale? Bueno, pues que no consumamos ninguno de los dos tipos de pan significa pues no consumir pan blanco y no consumir pan integral, ¿vale? Que por cierto ya lo tenemos en la tabla de contingencia, sabemos que es un 0,20 o lo que es lo mismo un 20%. Si lo queremos hacer con fórmulas, que sería una opción muy buena y muy válida, lo primero que podemos hacer es calcular la unión, es decir, la probabilidad de que consumamos alguno de ellos, es decir, probabilidad de consumir pan integral o pan blanco. Recordad que la probabilidad de una unión es siempre la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección, integral y blanco. Esto sería 0,60 más 0,40 menos 0,20, que al final, si no me equivoco, nos va a dar 0,80. La probabilidad de consumir alguno de los dos tipos de pan es de 0,80. Y la probabilidad de no consumir ninguno, no consumir integral y no consumir blanco, es siempre 1 menos neón, 1 menos integral o blanco. O sea, 1 menos 0,80, que al final nos quedaría 0,20. La verdad es que con la tabla de contingencia o con el diagrama, pues la verdad es que realmente lo tenemos hecho. Lo tenemos hecho porque aquí tenemos no consumir ninguno, aquí lo tenemos que es directamente 0,20, o aquí no consumir ninguno de los dos tipos de pan, lo tenemos aquí que es 0,20. Pero bueno, realmente como lo hemos hecho está un poquito mejor. Y ya por último, la última pregunta que nos dicen que sabiendo que un habitante no consume pan integral, ¿cuál es la probabilidad de que consuma pan blanco? Es decir, en el último apartado, en el apartado D, nos preguntan probabilidad de consumir pan blanco si sabemos, ¿no?, que no consume integral, ¿vale? Bueno, recordad una vez más que esto es lo que sabes, esto que tienes aquí es lo que te preguntan. Y una vez más, pues lo hacemos realmente pues, con la fórmula de la condicionada. La probabilidad condicionada siempre es la probabilidad de la intersección, consumir pan blanco y no integral, dividido entre la probabilidad de lo que sabemos que es no integral. La parte de abajo la tenemos muy clara porque integral es 0,60, no integral es 0,40. Y la parte de arriba la tenemos también muy clara en la tabla de contingencia o en el cuadro. Blanco y no integral, ¿vale? Lo tenemos por aquí lo tenemos, blanco y no integral, que es 0,20, o lo tenemos por aquí, blanco y no integral sería 0,20, ¿vale? Con lo cual, realmente, esto también lo podemos poner directamente, ¿vale? Al final, cuando dividamos, nos va a salir un medio. De todas formas, si queremos calcular esto de otra forma diferente, sin necesidad de buscar la tabla, recordad que para calcular la probabilidad de blanco y no integral, de uno que sí y el otro que no, es siempre el que sí, que sería blanco, ¿vale? Menos la intersección, menos blanco e integral. Blanco sería 0,40, blanco integral sería 0,20 y la recta pues nos quedaría 0,20, que es exactamente lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo que nos daba. Bueno, pues ya tenemos terminado este ejercicio, vámonos ya al ejercicio 8, que como veremos es un ejercicio ya en el que no aparece el modelo. Bueno, una vez más, lo copiamos. Y vamos con él. Bueno, el ejercicio nos dice así. Una vez más, en estos ejercicios de modelo, al coordinador le encanta que trabajemos con 4 cifras decimales para las probabilidades y con 2, ¿vale?, para los porcentajes. Dice, una fábrica de componentes de ordenador produce 2.500 microprocesadores al día. Sabiendo que el porcentaje de microprocesadores defectuosos es del 2%, responde razonablemente a las siguientes cuestiones. Nos dice qué distribución sigue la variable aleatoria que cuenta el número de microprocesadores defectuosos fabricados al día, o sea, de un total de los 2.500, ¿vale? Bueno, este modelo es un modelo binomial, ya lo hemos visto muchas veces. Los modelos binomiales son aquellos que se repiten muchísimas veces, donde las distintas repeticiones están igualmente distribuidas.
es lo mismo la probabilidad de que sea defectuoso el primer microprocesador es lo mismo que el segundo, que el tercero, que el cuarto, y así hasta el procesador número 2500, ¿vale? Y bueno, pues tenemos siempre nuestras dos opciones, o es defectuoso o es bueno o no defectuoso, como os queráis, ¿vale? Entonces simplemente si queréis primero, ¿vale? Antes de decir cómo se distribuye, vamos a definir la variable X, que es el número de procesadores defectuosos de un total de 2500 fabricados al día, ¿vale? Sabemos que nuestra X se distribuye como una variable binomial, donde en total nosotros vamos a examinar 2500 procesadores, y como X cuenta el número de procesadores defectuosos, en la P siempre ponemos la probabilidad de defectuoso, que es del 2%, 0,02, y llamamos siempre Q a nuestra probabilidad contraria, que sería la probabilidad de no defectuoso, que sería 0,08. Bueno, pues ya tenemos perfectamente definida nuestra variable X, que cuenta el número de procesadores defectuosos de un total de 2500, que son los que se fabrican al día. Decimos que se distribuye, ¿vale? Esto significa que se distribuye como una variable binomial, donde los dos parámetros más importantes son la n, ¿vale? En este caso la n son 2500, examinamos 2500 procesadores, y la p, como la x cuenta los procesadores defectuosos, pues la probabilidad de que un procesador sea defectuoso, que es 0,02. ¿Vale? Recordad siempre que la Q sería lo contrario, la probabilidad de no defectuoso, que sería, 0,98. Bueno, pues ya hemos respondido a la pregunta. El apartado B también es bastante fácil, nos dice que calculemos la media y la desviación típica de esta distribución, ¿vale? Recordad que la media es lo que nosotros conocemos como la esperanza de esta variable, ¿vale? Que es simplemente n multiplicado por p, n serían 2500 por la p, que es 0,02, ¿vale? Y si no me equivoco, ¿vale? Cuando hagamos 2500 por 0,2 nos va a salir, creo que nos va a salir 50, ¿vale? Si no me equivoco. Y por último, la desviación típica, ¿vale? De la variable es la raíz de n por p por q, ¿vale? Que sería pues la raíz de 2500 por 0,02 y por 0,98, ¿vale? Que pues también lo calculamos en un momento, ¿vale? Aquí si hacemos esto que nosotros sería 50 por 0,98, vamos a hacer un momento, 50 por 0,98, nos daría 49, y la raíz de 49, pues si no me equivoco, sale 7. Bueno, pues ya tenemos hecha la esperanza y la desviación típica, que son justamente las cosas que nos preguntan, ¿vale? Vamos al apartado C, que el apartado C nos pregunta o nos dice cuál es la probabilidad de que en un día el número de microprocesadores defectuosos fabricados sea menor o igual que 57. Nos está preguntando la probabilidad de que el número de procesadores sea menor o igual que 57. Realmente calcularlo como una binomial va a ser muy largo, porque menor o igual que 57 significa 57, 56, es decir, esto sería o bien 57 o bien hasta al final llegar a 0. Y son realmente demasiados casos realmente para calcularlo realmente pues con una variable binomial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Pues en estos casos lo que hacemos siempre es, cuando tenemos n tan grandes, recuerda siempre que si n por p y n por q, si ambos son mayores o iguales que 5, ¿vale? Y tenemos que calcular muchas probabilidades, merece la pena hacer lo que se llama la aproximación de la binomial normal. Es decir, yo lo que haría aquí sería definir una nueva variable a la que llamaremos variable x'. Esa variable x' es una variable normal, ¿vale? Y realmente nuestra variable x la vamos a aproximar, ¿vale? Nuestra variable a esa variable normal, donde esa variable x' se distribuye como una variable normal, donde la media es n por p, que ya la tenemos calculada, y la desviación típica es la raíz de n por p por q, que también la tenemos calculada. Es decir, nuestra variable x la vamos a aproximar a una variable normal, donde la media es 50 y la desviación típica al final nos ha salido 7. Y ya una vez que hacemos esa aproximación, las probabilidades las vamos a calcular como si estuviéramos trabajando realmente con una variable normal, y veremos que las probabilidades sí que las podemos hacer de forma mucho más rápida. Al final, por supuesto, es una aproximación, pero nos van a salir que los cálculos nos salgan muchísimo más rápido. Bueno, pues recordar que para hacer la aproximación de la binomial normal tenemos que hacer también una pequeña corrección que llamamos la corrección de Jakes, es decir, nos dicen probabilidad de que la x sea menor o igual que 57, ¿vale? Nosotros esto lo vamos a aproximar, vamos a cambiar la variable x a una variable x', aquí pondremos menor o igual, pero ahora en vez de poner 57 vamos a poner 57,5, vamos a hacer una corrección muy importante que se llama la corrección de Jakes, es decir, esa corrección que la vamos a ver ahora mismo. Fijaros, si yo quiero ir de 57 hacia abajo, ¿vale? Y el 57 lo quiero incluir,
Para incluir claramente el 57 nos vamos a ir medio hacia arriba hasta el 57,5 y de ahí para abajo lo incluiremos claramente. Si no lo quisiéramos incluir, nos iríamos hasta el 56,5, nos bajaríamos 0,5 hacia abajo y de ahí hacia abajo el 57 no lo incluimos. Como queremos incluir el 57, que es menor o igual que 57, nos vamos hasta el 57,5 y de esa manera ya lo incluimos claramente. Una vez que hemos hecho esa corrección de Jace y hemos aproximado ya nuestra variable x a una variable x', que es una normal, ya calculamos esta probabilidad como se calculan las probabilidades normales. Primero, la variable x' la tipificamos a una norma 0,1 a z y al 57,5 le restamos la media que es 50 y dividimos entre la desviación típica que es 7. Esto nos quedaría z menor o igual que, esto nos quedaría 7,5 dividido entre 7, eso lo vamos a hacer ahora mismo con la calculadora. Y esto nos quedaría la probabilidad de que la z sea menor o igual que, y a ver si dividimos ahora 50 y es 7,5 entre 7. Esto nos sale 1,07, ¿vale? 1,07, coger siempre dos cifras decimales, redondeando muy bien. Y ahora ya, pues sí que nos vamos directamente vámonos ya a la tabla normal a buscar el valor 1,07. Fijaros que está todo perfecto, nuestra variable z es una norma 0,1, aquí la tenemos menor o menor o igual, en la normal le da lo mismo el menor que el menor o igual, y aquí tenemos 1,07 que este número es positivo. Nos venimos aquí a la tabla normal, vamos a ver si la buscamos, a ver, esta no es, aquí la tenemos, y buscamos 1,07 sería 1,0, ¿vale? Y sería 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. O lo tenemos aquí, 0,07. Bueno, el valor que nos sale, como podéis ver aquí, es 0,8577. Pues nos venimos aquí, lo que estamos haciendo el ejercicio, 0,8577 creo que era, ¿vale? Y ya, pues ya tenemos calculada dicha probabilidad. Vamos ya por último a hacer el último apartado. El apartado D nos dice cuál es la probabilidad de que en un día el número de microprocesadores defectuosos fabricados sea exactamente igual a 50. Bueno, pues lo que nos están preguntando ahora es la probabilidad de que x sea igual a 50. Podríamos intentar hacerlo como una binomial. Si la calculadora nos lo permite, pues simplemente pondríamos, voy a examinar 2500 procesadores, quiero que hayan 50 defectuosos, la probabilidad de defectuoso elevado a 50 y la probabilidad de no defectuoso, ¿vale? O de bueno, pues si hay 50 defectuosos habrán 2450 no defectuosos. Y esto ya pues lo hacemos con una, ¿vale? Lo podemos hacer con la calculadora, siempre y cuando la calculadora nos permita hacer estos cálculos de aquí, ¿vale? Ya dependerá un poquito de la calculadora que vosotros tengáis, ¿vale? O sea, aquí haríamos 2500 NCR 50 por la P, que sería 0,02 elevado a 50, y la Q, que sería 0,98 elevado a 2450. Si la calculadora nos lo permite, pues lo podríamos hacer así. La otra opción que nosotros tendríamos para terminar este ejercicio es hacer una aproximación de nuevo a una variable normal, a la variable x' de antes. Es decir, la probabilidad de que la x sea igual a 50 la podríamos calcular de la siguiente forma. Aproximamos a una variable x', ¿vale? Donde la variable x' ya sabemos que es una normal y simplemente nos venimos medio abajo y medio arriba. Es decir, si queremos coger el 50, nos bajamos hasta el 49,5 y nos subimos hasta el 50,5. O lo que es lo mismo, si yo quiero justamente el valor 50, me bajo medio arriba y medio abajo, y medio hacia arriba, medio hacia abajo, y automáticamente cogemos claramente el 50, desde el 49,5 hasta el 50,5. Y ahora ya pues simplemente lo que nos queda es, como siempre, como ya nuestra variable x' es una variable normal, pues simplemente a tipificar. Es decir, al 49,5 le restamos la media que es 50 y dividimos entre la desviación típica que es 7, la x la transformamos por supuestísimo en z, y al 50,5 le restamos la media que es 50 y dividimos entre la desviación típica, ¿vale? Que es 7. Y esto pues de aquí nos quedaría, ¿vale? Pues sería 0,5 entre 7, a ver, 0,5 dividido entre 7, nos quedaría 0,07, si no me he equivocado, 0,07, negativo, menor que z, y vamos a hacerlo otra vez, no va a ser que me he equivocado, 0,5 dividido entre 7. Sí, 0,0714, 0,07. Bueno, y ahora para calcular esto tendríamos dos opciones, ¿vale? La primera es hacer lo que hacemos siempre, probabilidad de que cuando tengo la z entre dos valores, de que la z sea menor que el grande, que el de la derecha, menos la probabilidad de que la z sea menor que el pequeñito, que el de la izquierda, menos 0,07. Este se puede buscar ya directamente en la tabla, porque la z es una norma 0,1, menor, y este número es positivo.
Y este de aquí pues tenemos un problemilla, porque tenemos ese signo negativo. Para quitarnos ese problema simplemente hacemos 1 menos la probabilidad y lo ponemos positivo 0,07, ¿vale? Como ya vimos anteriormente en las distribuciones normales. Y ahora pues ya simplemente pues lo buscamos en la tabla, ¿vale? Hay otra opción para hacer este ejercicio. Cuando nosotros tenemos una variable tipificada, una variable normal 0,1, y el valor de la derecha y el de la izquierda es el mismo, uno positivo y otro negativo, también podemos hacer 2 veces la probabilidad de que la z sea menor que nuestro número positivo 0,07 menos 1. Y bueno, ahora simplemente pues buscamos en la tabla el 0,07, ¿vale? En la tabla normal, y luego pues simplemente restaremos 1. Vamos a buscarlo y así pues dejamos el ejercicio terminado. 0,07 pues lo tendríamos aquí, sería 0,0, ¿vale? Y 0,07 lo tendríamos justamente aquí, ese valor que es 0,5279, ¿vale? Pues nos venimos aquí, al ejercicio donde estamos, esto sería 0,5279 menos 1. Hacemos con cuidado esas operaciones y ya pues lo que nos salga, ¿vale? Pues nada, espero que no haya resultado muy difícil y nada, hasta luego.